Para resolver este sistema vamos a proceder a utilizar el método por determinantes que existe para solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces lo primero es reescribir estas ecuaciones diferenciales. Entonces miremos qué tenemos. Aquí tenemos derivada de x1 con el operador diferencial. De una vez pasemos este a restar y este a sumar. Entonces vamos a tener más 2/25 de una vez 2/25 de x1 menos x2 sobre 50 igual a 0. Miren, esta ecuación la reescribí de esta forma. Ahora continuemos con esta. Vamos a tener derivada de x2 más 2/25 de x2 menos 2/25 de x1 igual a 0. Yo puedo hacer lo siguiente, sacar factor común x1 y nos va a quedar 2 más 2/25 que multiplica a x1 menos x2 sobre 50 igual a 0. Y aquí por orden vamos a poner x1 debajo de este. Entonces vamos a tener menos 2/25 de x1 y ahora sí los de x2. Y de x2 puedo sacar factor común, entonces nos va a quedar el operador diferencial de más 2/25 que multiplica a x2 igual a 0. Estas ecuaciones que tenemos aquí, ahora sí vamos a poderlas resolver mediante el uso de determinantes. Para ello entonces voy a generarme un poco de espacio. Ya no necesitamos esta ecuación diferencial de acá ni esta de acá. Miren, con Cramer tenemos que el delta por x, y para quienes no lo recuerdan los invito a ver nuestros videos, inclusive la tercera parte de los videos de la serie de cómo resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces tenemos el delta, que es el determinante que se forma al ponerlo en la columna de x1 y en este caso la columna de x2. Aquí vamos a tener d más 2 sobre 25, debajo vamos a tener menos 2 sobre 25 y en esta columna vamos a tener menos 1 sobre 50 y aquí d más 2 sobre 25. Esto que multiplica en este caso a x1 igual al determinante que se forma por cambiar en este determinante la primera columna por esto. Lo bueno de este determinante de acá es que al cambiar esta columna por ceros, sin importar lo que tenga la segunda columna, menos 1, 50 y aquí d más 2 sobre 25, este determinante aquí me va a dar 0, que 0 por esto menos 0 por esto va a dar 0. Entonces me va a quedar una ecuación diferencial homogénea para x1. Vamos a verlo. Entonces voy a tener que recurrir a eliminar lo que tenemos acá por cuestiones de espacio para que podamos resolver este sistema. Miren, se lo voy a quitar, ya esto no nos interesa más y vamos a resolver este determinante en la parte de arriba. Miren, aquí tengo d más 2 sobre 25 por d más 2 sobre 25 multiplicados eso al cuadrado. Vamos a tener d más 2 sobre 25 al cuadrado menos de la fórmula del determinante por este menos por menos da más, y con el menos de la fórmula tenemos 3 menos ahí, entonces nos va a quedar 2 sobre 25 por 50, o sea dejarlo expresado, o lo mismo que 1 sobre 25 al cuadrado, y 1 sobre 25 al cuadrado es 6/25. Vamos a hacerlo de una vez para simplificar todo eso que acabamos de decir. Miren, si yo multiplico 1 sobre 50 por 2 sobre 25 es lo mismo que tener 1 sobre 2 por 25, que es 1 sobre 50, y este es 2 sobre 25, se cancela este y nos queda 25 por 25, que es 625. Entonces vamos a tener aquí
1 sobre 625, todo esto que multiplica a ¿quién? A x1, igual a lo que resulta este determinante, en este caso 0. Entonces vamos a resolver lo que tenemos aquí para que formemos una ecuación diferencial que solo va a tener a x1 dependiendo del tiempo. Miren que teníamos un sistema de ecuaciones en el pasado donde teníamos x1 mezclados con x2. Ya aquí vamos solo a tener x1, no vamos a tener más x2. Ya no vamos entonces a necesitar lo que tenemos aquí. Nuevamente me voy a deshacer, voy a dejar solo esta parte acá, es importante para que ahorita formemos la solución para x2. Y vamos a tener, miren, esto al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea el doble producto. Esto es 2 por 2, 4 por 1, 4d sobre 25 al cuadrado, perdón, sobre 25, porque es el doble producto nomás. Aquí sí vamos a hacer el cuadrado, aquí va a ser 4 sobre 25 al cuadrado, que ya sabemos que es 625, menos 1 sobre 625, todo esto que multiplica a x1 igual a 0. De hecho, por facilidad, yo puedo multiplicar toda esta expresión si quisiera ahorita por 625, para que lo eliminemos de acá, eliminemos el denominador, pero antes vamos a resolver estos dos. Entonces tenemos d cuadrado más 4d sobre 25, y aquí vamos a tener 4 menos 1, 3, sobre 625 que multiplica a x1, y esto es igual a 0. Vamos a ir eliminando lo que tenemos aquí. Y vamos a multiplicar toda esta ecuación por 625. Entonces vamos a tener 625 de 2 más aquí 625 entre 25 a 25 por 4, 100d más 625 entre 625 pues se anula, más 3 por x1 igual a 0. Miren, tenemos esta ecuación diferencial solo en términos de x1, es una ecuación diferencial homogénea, pero ahorita la resolvemos. Primero preocupémonos por encontrar la ecuación diferencial para x2. Entonces para x2, otra vez haciendo uso de Kramer, vamos a tener que el delta total miremoslo aquí, que es el formado por esta d más 2 sobre 25, aquí vamos a tener menos 2 sobre 25 y aquí menos un 50avo, y aquí d más 2 sobre 25 que multiplica a x2 es igual a sustituir en este determinante, dejar la columna 1 tal como está, d más 2 sobre 25 menos 2 sobre 25 y aquí 0 y 0 que es la columna de resultados. Miren que este determinante aquí nuevamente nos da 0 porque este por 0 da 0 y este por 0 da 0, y este determinante inclusive ya lo habíamos calculado, pero si no recordamos simplemente era d más 2 sobre 25 al cuadrado menos por menos de la fórmula más 1 por 2 y 50 por 25. Ya habíamos dicho que esto era lo mismo que tener 1 sobre, perdón, menos por menos da más por menos, da menos, no más. Aquí tuve un error, voy a cambiarlo. Perfecto, y aquí teníamos menos 1 sobre 625. Si organizamos esta expresión que queda multiplicando x2 y esto igual a 0, va a ser exactamente esto que acabamos de hacer aquí. De hecho es exactamente la misma ecuación diferencial para uno y para el otro, con la diferencia que la una es en términos de x1 y la otra es en términos de x2. Entonces simplemente ya borremos esto que tenemos acá y reescribamos eso en términos de x2. Miren, vamos a tener 625 de 2 más 100 de más 3 por x2 igual a 0. Listo, ya tengo. Miren cómo ese sistema que teníamos originalmente para este par de tanques se convirtió en esto. Bueno, ahí
Qué pena, borré sin querer esto. Se convirtió en solucionar estas dos ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces para la primera, y de hecho sirve para la segunda, tiene la misma ecuación auxiliar. Vamos a tener 625m cuadrado más 100m más 3 igual a 0. Debemos encontrar las dos raíces para este polinomio cuadrático o ecuación cuadrática. Para hacerlo vamos a hacer uso de factorización. Miren que esto es lo mismo que tener 25 m al cuadrado más esto es 4 por 25m y esto es más 3 igual a 0. Yo por tanteo puedo hacer lo siguiente, es decir que 25m, aquí vamos a tener 25m, miren, esto es un trinomio de la forma x2 más bx más c. Lo que pasa es que aquí mi x es 25m, entonces aquí tenemos signos más multiplicados de en 3 y sumados de en 4. Mírenlo, aquí lo tenemos. Miren, aquí es como si esto de aquí, para quienes se perdieron un poco, fuera mi variable. Entonces 25m y 25m, esos números son 3 y 1 igual a 0. O sea que aquí yo puedo concluir que 25m tendrá que ser igual a menos 3 para que esto se anule, o que 25m tendrá que ser igual a menos 1. Si esto vale menos 1, esto se anula, y si esto vale menos 3, se anula. O sea, de aquí despejo m, esto lo llamo m, tendrá que valer menos 3, bueno, pronto por aquí, menos 3 sobre 25, o m tendrá que valer menos 1 sobre 25. De hecho tenemos ahí dos raíces, m1 y m2. Esas dos raíces son las que me van a formar la solución general a esta ecuación diferencial. De hecho, la solución a esa ecuación diferencial es de esta forma. Recuerden que cuando tengo dos raíces reales distintas, la solución, en este caso x1, va a ser igual a c1 e a la m1 t, estamos hablando en función del tiempo, más c2 e a la m2t. O sea que x1 va a ser igual a c1 e a la m1. m1 dijimos que es menos 3 sobre 25t más c2 e a la menos 1 sobre 25t. Entonces ya tenemos x1. De hecho también tengo x2, porque fijémonos que x2, esta ecuación diferencial, se resuelve exactamente como se resuelve porque es exactamente la misma ecuación auxiliar. O sea que lo único que va a cambiar es que aquí vamos a poner otro par de coeficientes que no sabríamos cuáles son. C3 e a la menos 3 25t más C, aquí es C3 y aquí es C4 e a la menos 1 sobre 25t. Miren, estas son las soluciones generales para este problema. Ahora bien, lo que interesa es encontrar C1, C2, C3 y C4. Y como vimos cuando hablábamos de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones, C1 y C3 y C2 y C4 se tienen que relacionar. ¿Cómo se relacionan? Recuerden que este par de funciones que acabamos de encontrar, x1 y x2, que son funciones del tiempo, tienen que, digamos, encajar o tienen que solucionar las ecuaciones diferenciales que inicialmente teníamos. O sea que si yo sustituyo en la ecuación diferencial 1 que formamos, ahorita la reescribimos aquí, tengo que llegar a cuánto es C1 en términos de C3 y C2 en términos de C4 o viceversa. Vamos a ver eso para que lo entendamos, desde que inclusive utilicemos condiciones iniciales. Vemos aquí ya no necesitamos nada de lo que está acá y reescribamos una de las ecuaciones diferenciales originales. Recuerden que habíamos dicho que x1' de t inclusive, para que quede claro que es función del tiempo, era igual a menos 2/25, perdón, a 1/50, lo que lo teníamos en ese orden, claro que es exactamente lo mismo, 1/50 de x2, que era en este caso menos
2/25 de x1. Miren, lo que le salía, aquí estaba y aquí estaba lo que le entraba. Pues habíamos llegado a miren lo que le entraba, que era 1/50 de x2, y lo que le salía, que era menos 2/25 de x1. Esta ecuación se debe satisfacer por este x1 y este x2 que encontramos. O sea que vamos a sustituir ahí para que podamos encontrar una relación entre las Cs que están acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, aquí nos están diciendo, derivemos primero x1, igualémoslo a esta diferencia. Entonces, vamos a tener la derivada de x1. Este ejercicio de hecho es bastante largo en término operacional, pero digamos que sirve para repasar muchos conceptos. Entonces, aquí x1, la derivada, miren, es una exponencial, es la exponencial por la derivada del exponente, que es menos 3/25. Entonces, de una vez, menos 3/25 C1 por e a la menos 3/25 t. Aquí menos 1/25 C2 por e a la menos 1/25 t va a ser igual a ¿quién? Miren, a 1/50 de x2, 1/50 de este, menos 2/25 de este. Vamos a tratar de operar eso de una vez para que no tengamos que escribir toda la operación completa. Entonces, miremos que nos interesa juntar cuando hagamos el 50 de x2. Nos interesa juntar los que tienen el mismo exponente. Entonces, cuando yo tenga un 50 de x2, vamos a tener menos 2/25 de x1, sería un 50, bueno, igual creo que es muy extenso, 50 de C1 C1 no, C3, que es x2. A que juntarlos de una vez va a ser muy complejo, entonces para no enredarnos, 50 de e a la menos 3/25 de t, luego un 50 de C4 más un 50 de C4 e a la menos 1/25 de t. Ahora sí, menos 2/25. Creo que vamos a tener que generar este espacio borrando esta línea de aquí, si nos cabe ahí. Uy, aquí se nos fue el 50, no podemos quedarnos sin él. Menos 2/25 de C1 e a la menos 3/25t, porque estamos sustituyendo aquí por x1, menos 2/25 de e a la menos 1/25 t. Miren, llegamos a que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar los que tengan los mismos exponentes y con eso encontramos esos C1 y C2. Voy a tener que deshacerme de lo que tenemos aquí. Ahora, si es del caso, lo volveremos a escribir. Entonces vamos a deshacernos de esto de acá y vamos a juntar todo lo que podamos. Entonces, del lado, y voy a cambiar de color para que no nos perdamos. De este lado izquierdo todo queda igual. Menos 3/25 C1 e a la menos 3/25 de t, o mejor, vamos, inclusive yo creo que ya podemos formar las ecuaciones así. Miremos, todo lo que tenga e a la menos 3/25 t tendrá que ser igual a esto que tenemos aquí, o sea que menos 3/25 de C1 tiene que ser igual a todo lo que tenga, miren, e a la menos 3/25 a 1 sobre 50 C3 más, ¿quién tiene menos 3 sobre 25? Este menos 2/25 de C1. Miren, formamos una ecuación que relaciona C1 con C3. Ahora veamos con este, menos un 25 de C2 tendrá que ser igual a todos los que tengan coeficiente con e a la menos un 25.
Entonces en este caso serían 1/50 de C4 y luego menos 2/25 de, aquí lo habíamos borrado, pero es de C2, menos 2/25 de C2. Miren que aquí era C1 y aquí C2, simplemente nos faltó. ¿Esto para qué? Para encontrar, miren, a C3 en términos de C1 y a C4 en términos de C2, de tal forma que las soluciones que teníamos ahorita, que acabamos de borrar temporalmente, solo dependan de dos coeficientes, C1 y C2. Entonces vamos a deshacernos de esto. Lo hemos hecho continuamente, pero es necesario. Vamos a llegar a esta conclusión. Miremos que tenemos que despejar C3 en términos de C1, pasamos este por acá, entonces tenemos menos 3/25 más 2/25 menos 1/25 de C1 es igual a 1/50 de C3, de donde C3, miren, paso este 50 a multiplicar aquí, es igual a 50 que multiplica a menos 1/25 de ¿quién? De C1. Este 50 pasó acá a multiplicar. Aquí podemos simplificar o lo mismo, 50 entre 25 es 2, o sea que vamos a tener que C3 es menos 2 C1. Ahora, para este vamos a hacer lo mismo, aquí tengo menos 1/25 y le voy a pasar a sumar 2/25, vamos a tener en este caso un 25 positivo. Un 25 positivo de ¿quién? De C2 va a ser igual a un 50 de C4. De aquí si despejo C4, paso este 50 a multiplicar, queda 50 por 1/25 C2. De donde si hacemos esta expresión, 50 entre 25, vamos a obtener 2 C2. Miren, por fin encontré una relación entre C3 y C1 y entre C4 y C2. Ahora sí, reescribamos las soluciones y aún no hemos terminado. Entonces, si reescribimos las soluciones que habíamos encontrado, miren, la primera solución que encontramos fue la siguiente, y era que, ponerla inclusive mejor en negro, x1 en función del tiempo era igual a C1 e a la menos 3/25 de t más C2 e a la menos 1/25 de t. Y habíamos dicho que x2 de t era esto mismo, pero en lugar de C1 aquí teníamos C3 y C4, pero yo ya sé que C3, atención, C3 es menos 2C1, entonces vamos a tener menos 2C1 e a la menos 3/25 de t más C2, pero C2 es más 2 más C4, pero C4 es más 2C2 e a la menos 1/25 de t. Miren, estas sí son las soluciones a este problema, pero atención que inclusive C1 y C2 tienen que ser también encontrados. O sea, cuando llegamos a la solución C1 e a la menos 3/25 de t más C2 e a la menos 1/25 de t y luego a x2 con C3 y C4 acá, teníamos 4 constantes, ahora lo redujimos a 2. ¿Por qué lo tuvimos que reducir? Para que estas funciones de hecho cumplieran la ecuación diferencial original. Una de las dos, podía ser esta o la otra que teníamos, donde teníamos x2'. Para las dos es exactamente igual y tenemos que llegar exactamente a la misma conclusión, porque como formamos las ecuaciones para llegar a estas funciones, con esas dos ecuaciones digamos que ahí ya está la relación. Pero lo que tenemos luego que hacer es verificar que esas soluciones que encontramos sí satisfagan. Y para que satisfagan, miren lo que tiene que pasar con los coeficientes. Nos va a quedar de esta forma. Ahora, esos coeficientes yo los debo encontrar. ¿Cómo encuentro esos coeficientes? Ahora sí hacemos uso de algo que hasta el momento no hemos tocado en todo el problema, y es lo que conocemos como condición inicial. Mírenlo acá. La condición inicial, aquí se me fue un poco grueso el lápiz, es esta. Y es que x1 en el tiempo 0 es 25 y x2 en el tiempo 0 es 0. Entonces miren, eso quiere decir que en lugar de x1 voy a reemplazar por 25 igual a ¿qué? A sustituir la t por 0. Miren que si sustituimos t por 0 voy a tener c1 por e a la menos 3/25 de 0.
y a la menos 3/25 de 0, eso es 3/25 por 0 es 0, y a la 0 es 1, o sea que queda 1 por C1, más, aquí lo mismo, esto se hace 0, queda E a la 0 que es 1 más C2, y aquí vamos a obtener en X2, vamos a usar esta condición, va a ser 0 cuando T sea 0, aquí nos queda 1 por menos 2C1 menos 2C1, y aquí nos va a quedar 1 por 2C2. Miren que cuando sustituimos a la T por 0, estos exponenciales se hacen 1, por eso entonces simplemente nos queda esta ecuación. Miren, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos de hecho reescribirlas para que nos quede C1 más C2 más organizado igual a 25, y aquí nos quede menos 2C1 más 2C2 igual a 0. Y yo puedo resolver esto por reducción. Una forma de hacerlo simple es multiplicando la ecuación de arriba por 2. Miren que si multiplico la ecuación de arriba por 2, voy a tener 2C1 más 2C2 igual a 50, y aquí vamos a tener menos 2C1, así la dejo igual, más 2C2 igual a 0. ¿Para qué lo hice? Para que al sumar esta con esta se me cancelen C1, y aquí me queda 2C2 más 2C2, vamos a obtener 4C2 igual a 50 más 0, 50. De donde C2, miren, es 50 entre 4. Y 50 entre 4 se puede simplificar como 12,5, o si queremos en términos de fracciones 25 medios para no hacerlo. Entonces aquí voy a escribirlo. C2 es 25 medios. Si C2 es 25 medios, yo puedo ya encontrar a C1 sustituyendo en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo. Entonces, para ello voy a generarme un espacio aquí. No necesitamos esta reducción. Y voy a decir que si C1 más C2 es 25, o sea que tengo C1 más 25 medios es 25, quiere decir que C1 es igual a 25 menos 25 medios. De hecho, eso es 25 medios también, porque 25 es lo mismo que tener 50 medios. Y si a 50 medios le resto 25 medios, obtengo 25 medios. C1 es 25 medios. O sea que ya encontré a C1. Miren, C1 es 25 medios, no lo voy a reescribir en otra parte, y C2. Si yo sustituyo estos dos valores, miren, aquí, aquí y aquí, aquí, finalmente obtengo, ahora sí, la solución completa a este sistema. O sea que yo para cualquier T ya puedo saber cuántas libras de sal hay en A. Si sustituyo aquí mi C1 y C2 por estos valores y el T por el que quiera. Y también para saber las libras de sal de B, simplemente sustituyo en esta segunda ecuación, cambiando a C1 y C2 por estos valores, por 25 medios, y sustituyendo la T por el valor del tiempo que necesite. Con eso entonces terminamos de resolver una ecuación diferencial, o un sistema de ecuaciones diferenciales, perdón, bastante, digamos, complejo en términos operacionales.